Vamos a empezar entonces hablando de escritura académica, que es el título de esta presentación. Y justamente quería desarmar ese título, ¿no? No sé qué les pasó cuando lo leyeron. Esta presentación se titula Escritura académica en la formación de profesionales de la educación. Vamos a desarmar completamente ese título. ¿Qué esconde ese título que parece tan ordenado y tan prolijo? Primero vamos a discutir la clase de palabra escritura. Escritura. Escritura es una palabra que engloba de forma ambigua varias cosas. Nosotros tenemos que decir que el lenguaje, las lenguas naturales son ambiguas, así que la ambigüedad no es un problema, de hecho la podemos usar estratégicamente. Pero en este caso, como estamos tratando de abordarlo sistemáticamente, el concepto de escritura, vamos a discutirlo un poco. Escritura engloba, por un lado, un producto, el escrito, el texto, o los escritos. Por otro lado, engloba la palabra escritura un proceso, el escribir, quizás sería más adecuado decir escribir para esos casos, y también engloba una competencia o habilidad, o para otras corrientes teóricas, una práctica, una forma de participación y de identidad cultural. Todo eso que acabo de decir está englobado en la palabra escritura. Entonces, ¿a qué nos referimos con la palabra escritura? Mi respuesta a esa pregunta, pero me gustaría que ustedes elaboraran la propia, es que nos referimos a las tres cosas. A veces a una, a veces a otra, y a veces necesitamos distinguir unas de otras. Quizás habría que hablar de el escribir, quizás habría que hablar de escribiendo, de escrito y de escritura, para estar más seguros en cada caso. Entonces, primera palabra problemática por todo lo que engloba es escritura. En segundo lugar, en la formación. En la formación es una metáfora espacial, pero que encierra una tremenda ambigüedad. No sé si la ven, ¿no? Escritura académica en la formación. La ambigüedad es quién escribe. ¿Quién escribe? Porque un profesional de la educación es alguien que enseña escritura, aunque no sea profesor de lenguaje. También el profesor de matemática, la profesora de ciencias, es alguien que enseña escritura, escritura de su disciplina, que evalúa escritura. Pero al mismo tiempo esa persona es alguien que escribe y que necesita escribir para completar su propia formación. Se trata en el fondo de una distinción que me gustaría plantearles entre escritores académicos y futuros profesores que van a enseñar escritura académica. Entonces, en este título estamos englobando las dos cosas. Esta distinción suele ser confusa. Es confusa en los cursos, en los artículos, en las conferencias. Incluso hemos detectado en algunas investigaciones que esa ambigüedad aparece en las mallas curriculares de las licenciaturas, de las pedagogías que forman profesores. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro foco curricular? ¿Queremos que los profesores en formación sean buenos escritores? ¿O queremos que sepan cómo enseñar la lectura y escritura en general o de la disciplina? ¿O queremos las dos cosas? Porque las dos cosas son distintas y se enseñan de maneras distintas. Esta ambigüedad esconde otra, y acá nos movemos un poco al concepto de teorías implícitas. Un profesor que enseña lectura y escritura o que acompaña la lectura y escritura de su área, biología, matemáticas, historia, ¿debe ser un buen escritor o da lo mismo? ¿Da lo mismo si es o no buen escritor mientras sepa cómo enseñar escritura? A la inversa, vamos a plantearlo a la inversa. ¿Es suficiente ser un buen escritor y un buen lector de un área específica? Una persona que escribe en biología, que lee biología, ¿es suficiente para saber cómo ayudar y enseñar a leer y escribir a los estudiantes en biología? Bueno, estas preguntas no se suelen discutir demasiado y por eso quería plantearlas como punto de partida. Mi posición al respecto de estas preguntas es que los profesores y profesoras deben ser buenos escritores, que usan la escritura para aprender y para comunicar según las expectativas de sus ámbitos, pero también deben saber enseñar lectura y escritura, no solo en el área del lenguaje, porque la escritura ya sabemos que no está acotada al área del lenguaje, lo vamos a explicar un poco mejor en un minuto, sino a través del currículum, en todas las áreas. Lo último que me gustaría deconstruir un poquito, discutir un poquito con ustedes, es a qué nos referimos con escritura académica. ¿Qué significa académica? ¿Es un rasgo de la propia escritura? ¿La escritura tiene ciertas características que la hacen académica? ¿O es una especificidad del ámbito, del espacio donde circula esa escritura? O ambas cosas, un tipo de escritura con ciertos rasgos propia de cierto ámbito.
Y en ese caso, suponiendo que tenga que ver con el ámbito, ¿cuál sería el ámbito de la escritura académica? ¿Sería la universidad y la educación superior, como estipula el concepto de alfabetización académica, diferenciada de escritura inicial, etcétera? ¿O hay escritura académica en niveles escolares medios e iniciales, como propone en general la lingüística educativa? ¿Hay una escritura académica de escuela básica, de escuela primaria? Estas preguntas, como las otras, no tienen una respuesta única. Las planteo para que nos las hagamos, o para que retomemos las conclusiones a las que ustedes llegaron cuando se las hicieron. Lo que yo pienso sobre estas cuestiones es que la escritura académica es una clase de escritura propia de los entornos escolares, en general, con rasgos y propósitos comunes a los diferentes niveles educativos, pero también con algunas diferencias. Es decir, la escritura académica no se restringe a la universidad, no se restringe a la escuela media, sino que atraviesa todos los niveles educativos donde se escriba. Respecto de los aspectos diferenciados, por ejemplo, el grado de especificidad disciplinar va aumentando a medida que se sube en el nivel escolar. Y las diferencias entre escribir en ciencias o en ciencias sociales o naturales, por ejemplo, son mucho más marcadas en niveles superiores que en niveles iniciales, aunque igual hay diferencias. En sentido contrario, hay una serie de elementos comunes a la escritura académica más allá de los niveles, ¿no? Y más allá de las disciplinas. Por ejemplo, el uso de abstracciones para nombrar procesos y eventos, como vimos recién con la palabra escritura, la autonomía de los textos respecto de su aquí y ahora, y la importancia de la autoría. Esos son tres rasgos que dije rápidamente, son transversales a la escritura académica. Así que nuestra primera parada era desarmar un poco el propio título, pero vamos a seguir discutiendo algunos puntos de partida, y vamos a ahora hacer una parada teórica más, la última, después vamos a cuestiones un poco más concretas. Este es un tema del que he estado hablando bastante últimamente, quizás para algunos de ustedes me esté repitiendo, pido disculpas. En cualquier caso, en ese link que ven a su izquierda, a la izquierda de su pantalla, y ese código QR que pueden escanear con el teléfono, no lo aclaré, pero se pueden descargar la app de cualquier tienda de aplicaciones, pueden descargarse el texto en el que está fundamentada esta propuesta. Básicamente quiero resumir la importancia de la escritura académica de la siguiente manera. Voy a decir que la escritura académica cumple 5 funciones simultáneas en entornos escolares. No lo digo yo solo, sino que esta pregunta sintetiza aportes de diferentes corrientes teóricas, después podemos ahondar en eso. En primer lugar, la escritura académica tiene una función retórica, que consiste en comunicar disciplinarmente, comunicar según se espere, argumentar según se espere, describir según se espere, construir conocimiento según se espere, en biología, en matemáticas, en lenguaje o en la propia escuela, como ámbito diferenciado de otros entornos donde también escribimos y leemos. En segundo lugar, la escritura académica tiene una función habilitante, porque es a través de la escritura, como medio principal, aunque también aparece la oralidad, este es el medio por el cual los estudiantes demuestran y acreditan sus saberes. En tercer lugar, la escritura tiene una función epistémica. Es a través de la escritura que podemos fomentar los aprendizajes, y por eso el enfoque escribir para aprender es una propuesta que atraviesa el currículum. En cuarto lugar, digamos, estos primeros 3 elementos en general son aceptados de manera más o menos amplia, pero en ocasiones este foco en los aspectos retóricos, habilitantes y epistémicos deja de lado otros componentes importantes como la función expresiva, sobre todo en los niveles superiores. Quizás en los niveles inferiores pasa al revés, ¿no? La función expresiva predomina. La escritura académica también se utiliza para expresar puntos de vista y para construir identidades a través de ese escrito. Sabemos que cuando escribimos se juega mucho en ese escrito, y cuando el profesor nos lo tacha, nos dice que está mal, duele bastante, duele en el cuerpo, no solo en el escrito. En quinto lugar, además de estas funciones, hay una quinta función que voy a llamar función crítica, porque es a través de la escritura también, es a través de la escritura que nosotros podemos plantear modificaciones al mundo. Es a través de la escritura donde podemos incluso modificar las expectativas de escritura. Voy a hablar de esto en un momento. Es a través de la escritura
por donde podemos hacer un reclamo, por donde podemos plantear una hipótesis distinta, por donde podemos argumentar para un cambio de perspectiva, un cambio de status quo. Entonces, la escritura tiene funciones, no son las únicas, hay otras, hay funciones terapéuticas en la escritura, pero estas son 5 funciones clave que deberían operar conjuntamente en entornos escolares. Y nosotros, como profes, tomarlas en cuenta y tratar de trabajarlas juntas. Bueno, vamos ahora a avanzar a la lógica del resto de esta conferencia. Lo que vamos a hacer es plantear un conjunto de situaciones de aula, unas 5 situaciones de aula, de distintos niveles y distintas disciplinas, distintas materias. Estas situaciones que voy a plantear están basadas en hechos reales, como dice la diapositiva. Eso que ven en el fondo es una escuela, y es un poco una película de terror, vamos a ponerle un tono así un poco más marketinero, si me dejan. A partir de esas situaciones complejas que se dan en esos entornos escolares, vamos a tratar de determinar el rol de la lectura y la escritura, y cuál es el fundamento teórico y empírico de ese rol que voy a plantear que la lectura y la escritura tienen. Por último, vamos a planear qué podríamos hacer como docentes en esas situaciones. Un punto importante es que estas situaciones y estas acciones no son recetas, sino que se plantean como posibilidades para que ustedes evalúen, para que ustedes ajusten, también para que ustedes discutan a partir de sus propias situaciones y experiencias. En ese sentido, vamos a adoptar lo que se llama una posición de investigación para la docencia, de investigación para la enseñanza. Eso significa no investigar necesariamente para publicar un artículo, un libro, sino hacer investigaciones situadas en nuestro propio entorno, cuyo fin es tomar decisiones informadas para poder innovar nuestras propias prácticas. Esto va especialmente dirigido a los participantes que son docentes en ejercicio. Algunas de las acciones que veremos se pueden transformar en una intervención en aula de la que luego podemos medir su impacto. Ojo, medir su impacto no es fácil, pero hay algunas estrategias para hacerlo, algunas estrategias bastante simples. Una de ellas es comparar la calidad de los escritos, ¿no? La calidad de los productos que los estudiantes generan antes y después de esa innovación, o en un curso en comparación con otro. También es muy útil hacer encuestas con impresiones, con motivaciones, con clima de aula. Y también es interesante ver de qué manera nuestras intervenciones impactan en las notas promedio. Bueno, hay una serie igual de salvedades cuando hacemos esto. Por supuesto, si nosotros ponemos las notas, quizás seamos un poco más beneficiosos con las notas luego de la intervención, así que hay que tener cuidado con el sesgo de confirmación y, por supuesto, hay que controlar todas las variables que se puedan. Pero estos son instrumentos que invito a usar si ustedes no usan para ver qué pasa con lo que hacemos y con lo que se nos ocurre hacer en clase. Entonces, las situaciones de aula que vienen ahora son reales, puedo dar más detalles de cada una en las preguntas y respuestas, y me gustaría que pensaran si se parecen a situaciones que han vivido como docentes o como estudiantes. Vamos a empezar con el primer escenario, basado en hechos reales. Comenzaremos con foco en lectura. Esta escena le puse de título, perdón, leí el libro. Me suena raro, pero vamos a empezar por ahí. Les dije que eran un poco oscuras estas situaciones, un poco raras. Y esta situación sucede en aula de lenguaje o de lengua, en un curso avanzado de escuela primaria. La maestra les había pedido a sus estudiantes que compraran el libro Los ojos del perro siberiano. Esta es una novela bestseller de literatura juvenil escrita en Argentina por Antonio Santana. Los estudiantes debían traer el libro a la siguiente clase. Una estudiante cometió un grave error. El domingo, previo a la clase del lunes, estaba un poco aburrida y tomó ese libro de título intrigante y tapa curiosa, como ven ahí, y se puso a leerlo. Y no estaba mal el libro, no le pareció tan mal, así que siguió leyendo y leyendo, y se leyó varios capítulos. El lunes asistió a la clase, y la maestra hizo una actividad basada en la teoría de la lectura como proceso. Les pidió, y también en otras teorías, ¿no? Una teoría metacognitiva sobre la lectura, etc. Le pidió a los estudiantes que miraran la tapa,
conversaran un poco con un compañero o una compañera sobre cuál se imaginaban que era el tema del libro. Claro, esta estudiante ya lo había leído en parte, había leído unos capítulos. Bueno, esta estudiante levantó la mano y contó que lo había leído. La maestra estaba indignada, indignada por dentro, interiormente, porque su actividad, una actividad teóricamente informada, interesante, que quizás había estudiado cuando se formó como profe, ahora quedaba abortada por culpa de la curiosidad e interés de esta niña. La maestra no llegó a enojarse, pero dijo, chicos, no tenían que leerlo para hoy. No tenían que leerlo para hoy. Bueno, esta estudiante me contó la historia muy compungida y me preguntó con genuina duda si eso que la maestra hizo estaba bien o mal, porque para ella estaba mal. En esta escena el rol de la lectura es central, por supuesto. En la escuela primaria y en particular en la clase de lengua, las lecturas literarias son parte del currículum explícito mediante el cual se forman los ciudadanos, ¿no? En última instancia, se forma la sociedad. Entonces, la pregunta más bien es en qué medida se enseña la lectura. Acá aparece en esta historia real, aparece una tensión entre la lectura como competencia vinculada al aprendizaje y a la participación ciudadana plena, por un lado, y la lectura vinculada al deseo, al mundo interior, a la motivación, incluso a temáticas extrañas, tabú, que a veces indignan a los padres y familias. ¿Cómo resolvemos esa tensión que ahí ven en pantalla, las primeras flechas que se separan? Ninguna de esas flechas está mal, pero sí están en tensión. Quizás van para sentidos inversos. Recuerdo un programa de incentivo de la lectura que se puso en marcha en un distrito acá en Argentina y que consistía en que durante 40 minutos, quizás algunos de ustedes lo conozcan o lo hayan vivido, algo parecido, todas las mañanas los estudiantes debían traer un texto para leer en la escuela, el que quisieran, y lo leían además como quisieran. El foco en esa política estaba en la motivación, en la vinculación con la lectura. Pero ese programa pronto mutó en otro, en donde el docente que estaba a cargo en ese momento, dependiendo del día, planteaba actividades de lectura, quizás lúdicas, pero que proponían propósitos de enseñanza y de orientación de esas lecturas. ¿Con qué modelo nos quedamos? ¿Con el modelo de lectura libre que incentiva una trayectoria más individual, más personal? ¿O con el modelo guiado que de alguna manera está tratando de poner sobre la mesa ciertos propósitos tanto de lectura como de aprendizaje? Acá aparece también otra tensión interesante entre un modelo pedagógico de ayuda a la comprensión, en el que nuestro rol como docentes es buscar textos motivantes, dar espacios y oportunidades de lectura, acompañar con la definición quizás de algunas palabras difíciles, y por otro lado, un modelo, el que ven a la derecha, en el que el docente tiene un rol mucho más activo, un rol de enseñanza de la comprensión, no de ayuda, sino de enseñanza explícita, en donde intencionamos estrategias para leer, por ejemplo, elaborar hipótesis previas a la lectura, como veíamos en el ejemplo, que esperamos que los estudiantes luego hagan suyas y transfieran a otros contextos. Es decir, formamos, en este caso explícitamente, lectores maduros. ¿Qué modelo hay que seguir? ¿El de ayudar o el de enseñar? Y hay una tercera tensión más en esta historia. Esta tensión está entre una lectura que se queda con el comprender, y en todo caso utiliza los clásicos cuestionarios de comprensión, y una lectura que busca ser transformada a partir de productos escritos, orales y multimodales. Por ejemplo, escribiendo géneros nuevos e historias distintas a partir de lo que se leyó. Ahora vamos a ir a un ejemplo de eso. El primer modelo es predominante en aula y en pruebas estandarizadas, pero el segundo modelo, en el que usamos la lectura para otras cosas, es bastante predominante en nuestra vida en general. Nosotros leemos para otras cosas. Usamos la lectura para otra cosa, no se queda en el puro leer. ¿Qué hacemos entonces como docentes? ¿No? Yo creo que la primera respuesta es reconocer estas tensiones. Comprender no es solo responder preguntas, enseñar a leer no es solo ayudar a leer, y la lectura en la escuela no puede ser considerada solamente una competencia fundamental que debemos garantizar. Hay más aspectos y son a veces contradictorios entre sí. Una vez reconocidos estos aspectos, como estrategia docente debemos abordarlos todos, no al mismo tiempo, no se puede, pero sí según momentos y necesidades. Debemos trabajar con el estudiante que necesita aprender a hacer hipótesis de lectura antes de empezar a leer un libro. Ese estudiante necesita nuestro apoyo, nuestra enseñanza, pero también debemos preocuparnos de no matar la iniciativa del que ya empezó a leer,
quizás sin ninguna hipótesis, más que su propio deseo. Dos libros que me resultan muy interesantes para desarrollar algunas de estas ideas son estos que ven en pantalla, se los recomiendo. A la derecha, en color amarillo, está el libro de la antropóloga francesa Michelle Petit, y a la izquierda el libro del psicólogo español Emilio Sánchez Miguel. Obviamente, aunque ambos hablan de lectura, de escuela, de aprendizaje, sus puntos de vista son bastante distintos, llegan a conclusiones bien diferentes, según sus marcos teóricos. Así que la invitación es a que los lean y los comparen. Estas situaciones en donde los trayectos divergentes de lectura reciben cierta censura pueden suceder también con la escritura. Quiero compartir con ustedes otro ejemplo de este tipo. Así que nos vamos ahora a la escritura y con un caso de la vida real. Esta historia fue escrita, la que ven en pantalla, por un niño de segundo grado que tiene 7 años, muy chiquito para ser escritor. La tarea es interesante. Debía ordenar esas imágenes que ven ahí y narrar lo que sucede en ellas. Hay varias tareas desafiantes acá. Conocimiento de géneros discursivos, transformación multimodal, secuencia temporal, hay diferentes aspectos de cohesión, de coherencia, caligrafía, muchos aspectos de interés. Pero este chico hizo algo más, e hizo algo muy complejo. Vinculó la historia que en este caso es Caperucita Roja, no sé si llegan a verlo, una historia tradicional que ya había escuchado probablemente de sus padres, de su entorno, e integró una historia nueva. Transformó un relato tradicional en un relato vinculado a su situación actual, a su propio mundo. No sé si llegan a leerlo en pantalla, pero se los voy a leer. La historia dice así. La mamá de Caperucita le prohibió salir por el coronavirus. Pero Caperucita quería ver a su abuela. Caperucita se encontró con el coronavirus. Caperucita lo saludó y fue a la casa de su abuela. El coronavirus se puso la ropa de su abuela y se puso en su cama. El doctor vino y le tiró agua y jabón al coronavirus y estuvieron a salvo. Fin. Bueno, agrego en esta historia increíble, insisto, 7 años, agrego un dato importante biográfico. El papá del escritor, el joven escritor, es trabajador esencial de salud y de hecho, poco después contrajo coronavirus, por suerte sin mayores consecuencias, ya está sano y trabajando de nuevo para contener al virus, de hecho. Entonces, el coronavirus era y es una presencia del contexto de este niño, quizás incluso más que del de otros. Entonces, ¿qué devolución recibió de la docente este escrito? Bueno, en este y en otros escritos de pandemia aparece primero una evaluación positiva de dos aspectos más bien superficiales, por lo menos en este caso. Escribir mucha cantidad, se felicita al escritor por escribir mucha cantidad, y también se lo felicita por hacerlo solo. Es curioso que estos sean los principales atributos positivos, escribir largo y escribir sin ayuda de otros, que tiene ahí cierto implícito de sin hacer trampa, ¿cierto? Pero luego, en esa devolución, aparece, como en el ejemplo de la lectura, cierta censura a desviarse de la tarea. ¿Sí? La docente dice, una sugerencia es que trates de contar lo que ves en la foto. Entonces tenemos una buena tarea, una tarea informada por la teoría, en este caso de didáctica de la escritura, en la que pasan más cosas de las anticipadas, pasan cosas extraordinarias, y el docente no aprovecha esa creatividad, esos procesos de alta complejidad retórica y cognitiva, sino que de alguna manera los achata en relación a la tarea original. Tenemos que aprovechar estas desviaciones creativas y expresivas, porque también es una función importante de la escritura en contextos académicos y dar devoluciones pertinentes. En un rato voy a hablar un poquito más de las devoluciones. Pasamos ahora a nuestra segunda historia. Voy a tomar un poquito de agua. Hagan preguntas mientras tanto, a mí me llegan, así que podemos ir conversando de lo que estamos compartiendo. En esta segunda historia, la persona que se queja, que se indigna, es una docente y dice, no saben escribir introducciones. Esta situación sucede en aula de biología de una escuela secundaria. Supongo que les habrá pasado a ustedes, trabajando en diferentes áreas y niveles,
que sus estudiantes no sepan escribir introducciones. Así que vamos a ver qué pasa en este caso. En esta diapositiva que tienen en pantalla pueden leer la introducción real de un informe de laboratorio del área de ciencias. Dice así, se lo voy a leer. A lo largo de haber hecho reiterados intentos para llegar al principal objetivo de que se formen cristales, logramos profundizar y llegar, a través de la experimentación, a obtener nuevos y distintos conocimientos. Seguimos los pasos de los protocolos que previamente habíamos preparado para realizar la actividad experimental, y según las experiencias, fuimos modificando ciertas cosas para probar cuánto variaban los resultados. Bueno, esto que ven acá la verdad es un interesante esfuerzo de introducción. Como todo texto tiene aspectos fuertes, interesantes y aspectos más débiles. Es innegable que presenta los propósitos, y eso ya es interesante, es importante, y también los procedimientos. Ahora, la sintaxis es un poco barroca, ¿no? Un poco como enroscada, y el objetivo aparece en una subordinada, en una cláusula subordinada. Sabemos que cuando un fragmento aparece en una subordinada, le quita importancia, y eso sería un error, porque el propósito de un escrito es algo muy importante. No debería ser en este caso a lo largo de tal cosa para llegar a objetivo de tal otra, sino que debería ser el objetivo de este trabajo fue tal, estar en una cláusula principal. Además de eso, no hay definición de conceptos clave, no hay una pregunta de investigación, no hay referencias que marquen y justifiquen el trabajo, no hay referencias teóricas. Estamos en cuarto año de secundaria y esos elementos ya deberían estar. Se cuenta, de hecho, la introducción como una historia. Modificamos ciertas cosas, obtuvimos distintos conocimientos. No se plantea como un procedimiento sistemático de indagación y experimentación. Entonces, lo que vemos en este ejemplo es que más allá de qué pasó en esa experiencia de laboratorio, diremos que se aprendió o no se aprendió, que fue exitosa o no, en función del reporte escrito de la experiencia. Entonces, es a través de este escrito que tiene ciertos problemas que tenemos que evaluar cómo le fue a estos estudiantes. ¿Qué hacemos en estos casos? Les voy a contar lo que hacía la docente que pidió estos trabajos, esa docente que se quejaba. El texto donde he publicado esto está en el enlace y el código de la izquierda. La profesora de biología está comprometida con sus estudiantes, con los temas que quiere enseñar y con la escuela en la que trabaja. Pero mientras carga una enorme pila de trabajos aún sin corregir, se la ve evidentemente irritada y sobrepasada por las demandas de la tarea docente y por algunos malos desempeños estudiantiles. Desde hace unos años pide a sus estudiantes del anteúltimo año de escuela secundaria que escriban un informe de laboratorio. Aprovechando su experiencia universitaria previa, les brinda textos instructivos, académicos, de escritura de artículos científicos, les hace elaborar distintas versiones a lo largo del año y los retroalimenta. Sin embargo, tanto esfuerzo parece destinado al fracaso, porque no le alcanza el tiempo para corregir y orientar tal cantidad de escritura, no sabe cómo convencer a los estudiantes de que utilicen los textos instructivos, no tiene claro cómo hacer que la escritura estudiantil se parezca al discurso disciplinar, y además se siente frustrada por encontrar una y otra vez los mismos errores y malos entendidos en los escritos. Una estrategia que puede ser interesante para abordar este tipo de problemáticas es el uso de pautas de cotejo para la evaluación para el aprendizaje. En este caso, si se fijan, esta es una pauta de cotejo simple para evaluar esa introducción. Las pautas de cotejo tienen la ventaja de que, al ser sencillas y al hacer preguntas sobre aspectos verificables en los textos, podemos trasladar la responsabilidad respecto del monitoreo de los escritos, y esta es una competencia de escritores maduros, a los propios estudiantes, o incluso plantear actividades de coevaluación. Nosotros sabemos, por diferentes investigaciones que aparecen en la bibliografía, que los estudiantes que son invitados en diferentes niveles educativos a dar feedback, a dar retroalimentación, son estudiantes que luego escriben mejor. Y también sabemos que los estudiantes que utilizan este tipo de instrumentos son estudiantes que luego escriben mejor. Ahora, estos instrumentos también pueden ser un poquito restrictivos de esa creatividad que decíamos que es parte de la escritura académica. Y en ese sentido, los invito a que pongamos una nota al pie en nuestras pautas de cotejo y digamos, si tienes otra idea de introducción, no la descartes, escribe al docente y plantéasela para abrir la puerta a resoluciones diversas.
No puedo detenerme ahora en los detalles de cómo opera el feedback a pares y la autoevaluación con pautas de cotejo, pero les invito a que descarguen, en realidad que vean en YouTube el video que aparece de fondo en el link y en el código QR que estoy compartiendo ahora con ustedes. Y también para ahondar técnicamente en cómo se desarrolla una pauta de cotejo y cómo se pone en práctica una perspectiva de evaluación para el aprendizaje, quería compartir dos materiales. A la izquierda, un artículo destinado a docentes que se publicó este mes, lo publicó Flaxo, donde se describe cómo se hace la construcción de pautas de cotejo, y a la derecha un artículo de investigación en donde evaluamos en aula de biología el uso de estos instrumentos, que se va a publicar próximamente en una revista internacional. Ese todavía no lo pueden descargar, pero próximamente estará disponible. Vamos a pasar a nuestra siguiente escena, nos quedan dos, a ver si llegamos. Esta la vamos a llamar "Copien las fichas que les mandé", y sucede en el aula también de Ciencias Naturales, pero de una escuela primaria. Como saben, en contexto de pandemia pasó algo bastante interesante desde el punto de vista educativo. Las actividades escolares entraron a la casa. Los padres, las madres, los tutores, ahora saben con bastante detalle qué les piden a sus hijos, y muchos incluso tuvieron que hacer un curso acelerado sobre la célula o sobre ecuaciones. Todos los que tenemos hijos, sobrinos, lo tuvimos que hacer. Esta situación ha generado que muchos padres se pregunten por primera vez respecto de lo que sus hijos hacen. En ocasiones son buenas preguntas. Ojo, lo que estamos haciendo en pandemia no es lo que se hace en aula exactamente. Pero muchos de los problemas vinculados a lectura y escritura que están detectando los padres, madres y tutores son problemas que ya fueron identificados por la literatura. Y este es uno de esos casos. En esta actividad, la docente solicita que los estudiantes copien en orden los cuadros. Cada cuadro tiene un número de orden. En pantalla ven uno de esos cuadros. Entonces, lo que sucede acá es que se pide una de las actividades más frecuentes en aula: copiar de la pizarra, y copiar con la mayor fidelidad posible. Esta actividad puede tener algunos propósitos interesantes, pero de ninguna manera puede ser la actividad principal de escritura en el aula. Es una forma de lectura y de escritura completamente reproductiva y que de alguna manera tranquiliza a las familias, ¿no? Porque llegan los cuadernos llenos de contenidos. En ese copiar lo más fielmente posible un esquema conceptual, suponemos que habrá algún proceso de aprendizaje, pero en realidad no habrá demasiado. La lectura es más bien superficial y local, puede de hecho no haber ningún tipo de comprensión, solo transcripción, no hay inferencias, no hay ni siquiera recuperación de información puntual. En la escritura, es una escritura reproductiva, no hay problema retórico, no hay problema conceptual, no hay aportes de los estudiantes, no hay transformaciones que favorezcan el aprendizaje, no hay escritura epistémica ni reflexiva. Y además hay mucho aburrimiento y hay mucho achatamiento. Cuando escuché esta historia, le dije a la estudiante que no lo copie tal cual estaba, y se asustó con esa sugerencia, porque eso es romper el currículum oculto de lo que se supone que se hace al copiar en aula, sobre todo en educación básica. Pero después se ve que lo pensó mejor, hizo un agregado multimodal casi subversivo, y me mandó por WhatsApp la foto, la ven ahí en su pantalla, destacando su transformación. Ahí lo ven, la estudiante, en este caso de 9 años, dice con orgullo: eso lo puse yo. ¿Qué tenemos que hacer en este contexto? Y pasamos a nuestra última situación. Tenemos que pensar actividades de escritura que tengan lo que esa actividad no tenía. Y lo que vamos a hacer ahora es corrernos a una situación que vamos a titular "Instrucciones para subir una escalera". Supongo que conocerán el famoso relato de Julio Cortázar de ese mismo título. Está en el libro Historias de Cronopios y de Famas. En ese relato se explica algo que todos sabemos hacer y que no se enseña de manera formal en contextos escolares: cómo subir una escalera. En el currículum escolar de distintos países aparece como contenido procedimental y retórico justamente el género discursivo instructivo, no precisamente para subir escaleras. Así que acá tenemos la confluencia de un requisito curricular, por un lado, y de un producto literario interesante con el que trabajar. Les dejo en pantalla dos enlaces. El de la izquierda, para que ahonden, no tenemos tiempo ahora. El de la izquierda es un video de la escuela de Sydney, en donde se explica justamente cómo enseñar el género instructivo a niños de primaria. Y el de la derecha, que
Es un video que hicieron estudiantes de secundaria de escuelas de diferentes países, este es de Argentina, pero hay de México y de otros lados, en donde efectivamente hacen el instructivo para subir la escalera. Son videos muy divertidos y muy creativos. Lo que vamos a hacer ahora es explorar con los estudiantes, como actividad, una versión adaptada del cuento, que podemos leer en voz alta entre todos. Ahí les muestro cómo sería una versión adaptada. Luego, entre toda la clase, vamos a deconstruir el género, lo que se llama deconstruir el género, que básicamente es inductivamente y de forma socializada, compartida, tratamos de entender la estructura, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para elaborarlo? Esto lo vamos haciendo en pizarra. Y en la columna de derecha vamos completando con los propios estudiantes en qué consisten estas partes. Esta es una actividad que hemos hecho en escuela primaria, en tercer grado, y es muy entretenida y funciona muy bien. Y funciona muy bien porque se cierra con lo que, desde la perspectiva de la escuela de Sydney, por ejemplo, pero también otras teorías de transferencia gradual de la responsabilidad, luego de hacer este análisis inductivo socializado en aula respecto de cuáles son las características del instructivo, lo que hacemos es le pasamos la responsabilidad a los estudiantes, les decimos, ustedes pueden hacerlo, y les pedimos que escriban, siguiendo ese mismo patrón, instrucciones inútiles de todo tipo. Pueden ser instrucciones para llorar, instrucciones para abrir un libro, instrucciones para escuchar. Y luego, como última etapa, pasamos a las instrucciones útiles, porque muchos de esos estudiantes que están ahí luchando para escribir con gran dificultad, bueno, son estudiantes que saben hacer muchas cosas interesantes, meter un gol, hacer slime, como en esa imagen, dibujar un paisaje, patinar sobre hielo, andar en bicicleta. Entonces, ellos y ellas pueden escribir sus propios instructivos breves con un grado de autonomía, de agencia, de creatividad potente. Incluso podemos luego pegar esos escritos en la pared del curso. Vamos a dejar para la próxima esta última situación para no pasarme con el tiempo. Era una situación universitaria en la que los estudiantes se resistían a el uso de fuentes. Simplemente voy a decir que el uso de fuentes, que para nosotros muchas veces consiste simplemente en conocer ciertas normas o adaptar ciertas referencias, en realidad tienen que ver también con una resistencia activa a tener que decir lo que yo pienso a través de lo que dicen otros, como en esos testimonios. Este último aspecto lo hemos explorado en estos textos que también comparto con ustedes para seguir la conversación. A la izquierda, una investigación que publicamos este año sobre la resistencia activa de los estudiantes a usar fuentes y cómo se puede trabajar, y a la derecha, un material educativo respecto de cómo enseñar a citar. Entonces, para cerrar en estos 45 minutos, me gustaría resumir qué fue lo que aprendimos hoy y abrir el espacio para las preguntas, algunas ya me están llegando. Aprendimos la diferencia entre ayudar y enseñar a comprender, y las tensiones complejas y a veces contradictorias entre motivación, entre acompañamiento y entre enseñanza. Aprendimos el rol de la evaluación para el aprendizaje mediante pautas de cotejo para formar escritores maduros y docentes que corrigen menos, no se angustian tanto y tienen una vida fuera del aula, más allá de esos trabajos que esperan para corregir un domingo a la noche. Hicimos una deconstrucción socializada de géneros discursivos en todos los niveles educativos para elaborar escritos que sean significativos y para poner el foco en los propósitos por los que escribimos. Y por último, esto más brevemente, exploramos el rol de las citas en la academia y los vínculos muchas veces de resistencia activa que requieren una didáctica distinta. Les agradezco mucho este tiempo, espero que no se hayan aburrido y espero ahora escuchar sus preguntas para iniciar una conversación más horizontal. Gracias. Dentro de las preguntas que nos llegan, maestro, está la que nos plantea: ¿cuál considera usted es el mejor enfoque para mantener y promover una buena escritura? ¿Cuál considera
es Ajá. el mejor enfoque para mantener y promover una buena escritura? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que estuvimos hablando de eso justamente, ¿no? Dimos varios ejemplos. Entonces, primero, eh, eh, tratar de tener cierto balance, que es muy difícil, entre dar suficientes herramientas de orientación respecto de lo que esperamos, respecto de cómo hacer un escrito, respecto de los pasos que hay que seguir, respecto de cómo sería un escrito esperado, explicar cómo llegar a ese producto final. Recuerdan que al principio hicimos una distinción entre escribir, escritura, escribiendo, escrito. Eso por un lado. Y por otro lado también dar espacio para que las resoluciones sean distintas a las que esperamos, para que aparezcan ideas, temas y estructuras que nosotros no anticipamos, que no conocemos, para animarnos a pedir formas de escritura distintas. Los estudiantes participan en formas de lectura y escritura que muchas veces por diferencia de edad, por diferencias de interés o de mundos culturales y sociales no conocemos, pero son muy ricas. Si nosotros hacemos un recuento de las escrituras y lecturas en las que participa un estudiante durante su día, son muchas. Un ejemplo nomás, así que me viene a la cabeza, esto fue estudiado ya, el tema de los videojuegos. Hay un juego muy popular, gratuito, que se juega en los celulares, que se llama Among Us. Among Us. Y más allá de si nos gusta o no Among Us, es muy popular entre los chicos de todas las edades, y es un juego retórico, completamente retórico, donde algunos de nosotros nos dan el rol de ser un impostor y tenemos que simular una persona, hacer preguntas, comentarios como si fuéramos otro, y el resto del grupo tiene que hacer preguntas y comentarios para descubrir si ese que está hablando, eso no es lo que dice ser. De hecho, hay una sala de conversación donde se discuten evidencias y se argumenta. Entonces, fíjense cómo ese juego que probablemente nosotros le decimos a nuestros hijos, deja ese celular, basta, eso es una porquería, ponete a escribir. En esa instancia hay una escritura que no es una escritura que uno luego pueda trasladar directamente a la escuela, por supuesto, pero sí es una escritura compleja, donde se toma en cuenta al otro, donde aparece motivación, donde aparecen temas, donde aparecen formas de resolución y propósitos. Entonces, uno de los elementos que diría, además de los que hablé hoy, es que tenemos que mantener este equilibrio entre dar herramientas de orientación, por un lado, que quizás restringen un poco y que explicitan lo que nosotros esperamos en ámbitos escolares, y además hacer lugar de maneras que vayamos determinando a esas formas de escritura diversas, ¿no? Mostré un ejemplo hace un rato de un estudiante que transformó un cuento tradicional a los 7 años, transformó un cuento tradicional incorporando elementos de la situación del año 2020 y de su propio entorno familiar. Esa es una resolución creativa alucinante, no anticipada, y que no fue valorada como merecía en situación de aula, justamente porque rompía el currículum oculto de lo que se supone que uno haga en una tarea, que es copiar o reproducir exactamente lo que nos pidieron. Muy bien, excelente, maestro. Otra inquietud que nos llega a través de las personas que nos siguen en estos momentos es: ¿cuál sería la diferencia entre lectura crítica y creativa? Y ahí, como una especie de pregunta compuesta, sería cómo promoverlas a nivel del nivel educativo superior. Bueno, en el caso, si estamos en educación superior, se supone que la educación superior, las instituciones de educación superior, universidades, institutos, etcétera, estamos formando profesionales críticos y críticas. Eso es parte de nuestra misión. En particular, digamos, no estamos en Finlandia, estamos en Latinoamérica. En Finlandia igual hay bastantes problemas, pero estamos en un territorio, una región de grandes desigualdades. Así que más vale que los profesionales que se están graduando puedan ayudarnos a cambiar este mundo desigual e inequitativo. Y para poder cambiarlo tienen que ser profesionales críticos. Entonces,
Nosotros en educación superior tenemos que promover formas de escritura que tengan que ver con perspectivas diferentes, que propongan soluciones diferentes para los problemas que tenemos. Yo creo que en ese sentido, en general hay cierta promoción de la formación crítica. El problema es si luego cuando pedimos un escrito, el escrito consiste, por ejemplo, en una prueba de selección múltiple o simplemente una prueba, ¿no? Una prueba presencial que dura 1 hora, donde no me puedo copiar del que está al lado, ¿no? Y estoy aislado, porque eso no se parece a un escrito que requiere una perspectiva crítica. Para ejercer una perspectiva crítica necesitamos investigar, necesitamos discutir con otros, necesitamos madurar ideas, necesitamos tener un rol más proactivo, necesitamos planificar. Entonces, la verdad es que nosotros como profes tenemos una gran responsabilidad en tratar de pensar tareas que promuevan la lectura y la escritura crítica, porque si no lo hacemos no va a pasar. Los estudiantes son estratégicos, como todos somos estratégicos, y vamos a poner en juego en nuestros escritos lo que necesitamos para esas situaciones. Y si lo que hay que poner en juego es, por ejemplo, una mera verificación de lo que hemos leído o una reproducción de ciertos conceptos, entonces vamos a hacer eso y punto, no vamos a ir más allá. En ese sentido, el tipo de tareas que nosotros habilitamos en educación superior pueden promover una lectura y escritura crítica o al revés, pueden condicionarla. Y lo mismo pasa con la lectura y la escritura creativa. Entonces, si además de dar a leer 2 o 3 textos, nosotros decimos, bueno, y además va a haber un texto más obligatorio este semestre que usted tiene que buscar, encontrar y justificar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos diciendo, a ver, hay un procedimiento, hay una tarea académica, formal, pero usted va a definir creativamente cuáles son las temáticas relevantes. De paso hay temas motivacionales, temas de agencia. Esa es una manera concreta, un ejemplo que estoy dando simplemente, de cómo a partir de las instrucciones y de las restricciones y de las formas de evaluación y de las trayectorias que nosotros armamos para nuestros cursos, podemos promover la lectura y la escritura crítica y creativa, o todo lo contrario, podemos ir a territorios más reproductivos y más reproductivos y chatos. De acuerdo a la experiencia que ha tenido en estos elementos de la escritura, a su entender, preguntaríamos, ¿cuál es el principal reto de la escritura escolar? Bueno, son todas preguntas muy difíciles, me la están poniendo complicada, sobre todo porque son preguntas globales, ¿no? Son preguntas a las que los que trabajamos en lectura y escritura nos dedicamos todo el tiempo, como a encontrar una conjunción de respuestas y de acciones para esas preguntas, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que es un gran reto, porque escribir es muy difícil, escribir es muy complicado. Y puedo dar un ejemplo para demostrar esto. Una persona que en Latinoamérica fue a la escuela primaria, luego fue a la escuela secundaria, en la mayoría de los países por suerte eso es obligatorio hoy en día, antes no lo era, pero luego fue a la universidad y luego hizo un magíster, un máster y luego hizo un doctorado. Esa persona que hizo todo eso que les conté es una persona que pertenece a un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Así que es una persona que escribe muy bien, no hay otra posibilidad, ¿sí? Ahora, resulta que llega al doctorado y lo primero que le dicen es, usted escribe pésimo. Usted esa tesis la está haciendo mal, sus planificaciones son muy débiles, a muchos les habrá pasado. Entonces, este ejemplo muestra cómo no importa en qué nivel de sofisticación estemos, los retos de la escritura son retos muy complejos. Entonces, la primera respuesta a la pregunta es, nosotros tenemos que ponernos en una posición en la que pensemos que escribir muy bien es un reto enorme, es un reto que lleva mucho tiempo, porque la escritura no es como el habla, no es como la adquisición de un lenguaje natural, que es algo que pasa naturalmente, por eso se llaman lenguajes naturales. Es algo biológicamente adquirido, hay un gen del lenguaje. La escritura es un sistema artificial, es una tecnología,
Es como aprender a usar otra tecnología. Es una tecnología de comunicación semiótica, de construcción de significados, que no está en todas las lenguas y que no está en todas las culturas, para nada. De hecho, no está en la mayoría de las culturas. Entonces, es un gran reto. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que podemos hacer es, además de aceptar que es un gran reto, es no darlo por supuesto. Entonces, dedicar una clase de cada cierta cantidad de clases a enseñar escritura, a conversar sobre los escritos, a dar oportunidades de reescritura, a pensar tareas que fomenten lo que queremos fomentar, ¿no? A usar pautas de cotejo, como decía recién, de forma tal que los estudiantes puedan evaluar sus propias prácticas, a deconstruir géneros, como podemos hacer incluso desde la escuela primaria e incluso desde la oralidad sin escritura, es decir, a aprender a usar géneros discursivos complejos, que implican ciertos pasos y que implican un reconocimiento de una audiencia y de lo que la audiencia sabe o no sabe y de ciertos propósitos. Entonces, primeros dos pasos, reconocer esa gran dificultad, reconocer que nosotros mismos, los profesores como escritores, también somos escritores en formación, y asumir que eso requiere que curricularicemos, eso es algo súper importante, que pongamos en nuestros cursos, en nuestras planificaciones, en nuestros propósitos, a la escritura, no solamente en un rol habilitante. ¿Se acuerdan que hablé al principio de 5, y usé los dedos de las manos, funciones principales de la escritura académica? No solo la función habilitante de evaluación, sino otras funciones que son súper importantes y que podemos fomentar, podemos intencionar desde nuestro rol docente. Muchísimas gracias, maestro Federico. Bastantes preguntas en la plataforma, ha despertado la motivación para seguir conversando sobre este interesante tema, pero lamentablemente el tiempo no nos permite pues dar respuesta a todas las inquietudes de nuestro público. ¿Una consideración final en este cierre? Bueno, si me mandan las preguntas, porque así me quedo leyendo un poco, y además son estas preguntas las que nos permiten, digamos, seguir también discutiendo qué de esta presentación funcionó, qué de esta presentación era algo evidente, qué de esta presentación no fue adecuado, no fue justo, no estuvo bien explicado. Así que les aseguro que me voy a quedar leyendo sus preguntas y los invito a que sigamos la conversación en otros ámbitos. El Congreso continúa también. Les dejé varios materiales que podían descargar, que están con acceso liberado. Así que eso, un gran saludo a las personas de toda nuestra región y de otros lados, y seguimos conversando a partir de esas preguntas y de esos hilos que dejamos ahí sueltos. Vamos a ver qué sacamos tirando de esos hilos. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí fue un placer, fue muy entretenido, tengo que decir, recoger estos testimonios, recoger estos textos que vinieron de investigaciones algunos, otros vinieron de entornos familiares ampliados, en este contexto de pandemia donde, como decía en un momento, sabemos mucho más de lo que pasa en el aula que cuando nuestros hijos, sobrinos y hermanos iban a la escuela en otro lado, ¿no? Ahora están yendo a la escuela en la mayoría de los países en nuestras propias casas, y eso también da oportunidad para visibilizar estas prácticas, lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos ajustar. Muchas gracias, les mando un gran saludo y nos vemos en otra ocasión.